Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes en este momento. Les doy la más cordial bienvenida de parte de la Universidad Católica Santa María la Antigua y en nombre del Comité de Salud de la Universidad por estar presentes con nosotros. Este tipo de actividades las está haciendo el Comité de Salud para mantenerlos a ustedes actualizados en todas las informaciones que deben saber precisamente sobre este tema que nos compete, que es el COVID y que la verdad que afecta la vida de todos los panameños y todos los que residimos en nuestro país. Así que hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de comenzar, a continuación, la licenciada Denia Reaños va a darle la bienvenida formal de parte de el Comité de Salud de la Universidad. Así que la profesora Denia González, licenciada Denia González, para que por favor dé la bienvenida aquí en nombre del Comité de Salud, le voy a agradecer. Gracias, profesor. En representación del Comité de Salud de la USMA, le damos pues la bienvenida al webinar COVID, lo que debo saber, y que forma parte de las actividades programadas por este comité, cuyo objetivo es brindarle información actualizada y de interés general a todos los miembros de la comunidad universitaria, y también pues ir preparándonos para cuando las autoridades del gobierno autoricen ese retorno gradual en las universidades. Esperamos pues que la información que le estaremos suministrando el día de hoy les sea de gran utilidad para todos y también de esta manera desde el comité poder pues ir contribuyendo a disminuir los niveles de contagio entre toda la comunidad universitaria. Sin más, los dejamos pues a cargo de nuestro expositor, el doctor Jorge Jesús Rodríguez Sotomayor. Gracias, profesor. Gracias, licenciada Denia. Bueno, antes de presentar al doctor y casualmente la exposición que él nos va a hacer relacionada al COVID, sí le puedo decir a todos los espectadores que están presentes que una vez que él finalice, vamos a tener un periodo para preguntas y respuestas. Igual a lo largo de la presentación del doctor Rodríguez, si ustedes quieren ir ya escribiendo sus preguntas en el chat, lo pueden ir haciendo y yo después entonces al final las voy revisando para poder despejarles cualquier duda. Bueno, a continuación les presento al doctor Jorge Jesús Rodríguez Sotomayor. Él es médico especialista en medicina familiar en la Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud. Es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, profesor de medicina familiar en la Universidad de Panamá, la Universidad Latina y la Universidad Interamericana, subcoordinador general, profesor y tutor del programa de residencia de medicina familiar, vicepresidente de la Asociación Panameña de Medicina Familiar y actualmente es el coordinador del Hotel Hospital para COVID Golden Tower. Vamos entonces a recibir al doctor Jorge Jesús Rodríguez Sotomayor. Bienvenido, doctor. Adelante. Así es, le voy a decir, activar el micrófono. Gracias. Ok, bueno, definitivamente este es un tema muy actual, así que tenemos que ir cambiando la forma de ir manejando las cosas. Y del COVID hay mucho que uno en algún momento determinado ha podido escuchar o leer, o inclusive ver en algún web o alguna cosa. Entonces vamos a ir hablando un poco sobre lo que es el mismo COVID en sí, lo que se tiene hasta la fecha. Y bueno, sabemos que esto inició en China, prácticamente hace un año atrás casi. Fue entre lo que era diciembre y enero. Comenzaron a haber casos de personas con neumonía, pero era una neumonía que no podía manejarse o no respondía al manejo en aquel entonces. Y entonces se comenzó a sospechar de que había algún otro tipo de etiología o de agente causal. En aquel momento se comenzó a ver que las personas que eran mucho más contagiables o que tenían la mayor cantidad de casos eran las personas entre 20 a casi 60 años de edad, es decir, las personas que salen porque son productivos. Van a la escuela, van a la universidad, van a trabajar, o sea, que tenían que salir. Pero luego comenzaron a ver lo que es la parte de la cantidad de funciones y se identificó que a medida que iba avanzando la edad, la persona iba teniendo una complicación. Definitivamente esto es algo interesante porque tenemos que saber normalmente por cada década de vida, o sea, cada 10 años que tengamos,
generalmente vamos a tener mínimo un problema de salud. Entonces, si yo tengo 30 años, voy a tener mínimo 3 problemas. Si tengo 67 años, voy a tener mínimo ya llegando a casi 7 problemas. Y no es lo mismo el cuerpo que maneje 1 o 2 problemas a que tenga que manejar 7 problemas simultáneamente. Es igual lo que es el sistema de defensa o lo que es la parte inmunológica. Por lo tanto, la mortalidad se iba identificando mucho más mientras más edad tenían las personas. Ahora bien, ¿qué cosas yo puedo o yo necesito para poder contagiarme? O sea, tienen que haber 3 factores importantes. Primero, estar más de 15 minutos expuesto al virus. Es decir, más de 15 minutos expuesto a alguna persona que tenga la enfermedad. Lo otro es estar a menos de 1 metro de distancia. Si esa persona está enferma y yo estoy a menos de 1 metro de distancia, es muy probablemente que yo me vaya a contagiar. Y lo otro es el hecho de no usar mascarilla o no tener ningún tipo de protección a nivel respiratorio, que obviamente es la mascarilla en sí. Entonces, estos 3 factores tienen que darse para que al final la persona se contagie específicamente. Eso lo tenemos que tomar en mente para las demás cosas que vamos a ir hablando, porque el coronavirus definitivamente no es primera vez que está, es un virus que afecta casi usualmente el tracto gastrointestinal, por eso es que las personas pueden inclusive iniciar con diarrea, entre otras cosas, ¿no? Pero para que pueda sobrevivir fuera del ser humano o de un ser vivo, va a depender de varias cosas. Uno, la humedad. A él le fascina las áreas húmedas. Todo lo que es la humedad en sí le va a gustar. Panamá es un país húmedo, así que obviamente aquí el coronavirus va a florecer debido a eso. Lo otro es la temperatura. Al coronavirus le fascina el frío. Dirá que bueno, Panamá es un país cálido, tropical, es verdad, pero la mayoría de las veces nosotros estamos en lugares con aires acondicionados, ya sea en los trabajos, ya sea en el carro, entre otros lugares. Entonces, esto es algo que favorece lo que es el crecimiento del coronavirus. Lo otro es la ventilación. A él le gusta lo que son los ambientes cerrados y casualmente, para poder utilizar lo que es el aire acondicionado, uno necesita un ambiente cerrado. Entonces, en un lugar donde no exista una adecuada ventilación, el coronavirus va a prosperar. Y por último, la superficie. A él le gusta lo que son las superficies rugosas, principalmente. Y de eso vamos a ir hablándolo un poquito más adelante. Pero estos son factores que tenemos que tomar en cuenta al momento de estar expuesto al mismo, ¿no? Por ejemplo, sabiendo de que le gusta el frío, el área cerrada, etcétera, etcétera, si nosotros estuviéramos en un lugar como la cinta costera y alguien viene y escupe o tose como tal, el coronavirus, dependiendo del lugar donde cayó, puede vivir hasta 24 horas. Y ahí estamos hablando de un lugar, que este es un lugar caliente, si de repente está a mediodía, es un lugar ventilado, un lugar en donde definitivamente hay diferentes tipos de superficies, pero se sabe que el virus puede subsistir allí hasta 24 horas, dependiendo del ambiente donde quedó. Sin embargo, si vamos a un lugar como Boquete, un lugar en donde es frío principalmente, húmedo, hasta decir no más, el virus puede vivir ahí hasta 9 días. Entonces, vemos las diferentes áreas o diferentes entornos en donde el virus puede ir subsistiendo. Si lo vamos a ver desde el punto de vista de su supervivencia en cuanto a las superficies, vamos a ver que cuando yo vengo y toso y me tapé la boca con la mano, el virus puede subsistir en la superficie de la mano hasta 5 minutos. O sea que en ese lapso de 5 minutos, todo lo que yo esté tocando se va a ir contagiando por el virus en sí. Lo otro es el agua o lo que son las superficies húmedas. El virus puede subsistir en humedad o en líquidos hasta 15 minutos como tal. Otro aspecto es el aire. Si una persona tose y es un lugar cerrado, un lugar donde no está ventilado o tiene una buena ventilación, el virus puede permanecer o permutar en el ambiente hasta unas 3 horas. Y eso es para que vayamos viendo de antemano, más que todo, las diferentes superficies que puede sobrevivir el virus. En el cobre, por ejemplo, lo que son las monedas de los centavos,
el virus puede permanecer hasta 4 horas. En lo que es el papel aluminio, lo que son superficies como el aluminio, como las latas, etcétera, puede vivir hasta 8 horas. Y en el látex, como tal, puede vivir también aproximadamente hasta unas 9 horas casi. En el cartón, el virus puede subsistir hasta un día, como tal. Cuando vemos lo que es la parte de las telas, sobre todo telas, la que más sobrevive fue en la tela de algodón, puede sobrevivir hasta unos 3 días. Y en lo que es el plástico, como tal, cualquier superficie que tenga plástico puede sobrevivir hasta 3 días. Ahora bien, lo que es el acero, como por ejemplo los utensilios, como acero inoxidable o cosas, sobre todo en la cocina, el virus puede permanecer hasta 4 días. En diferentes superficies de madera puede sobrevivir hasta 4 días, y en lo que es el vidrio como tal, o lo que es el cristal, puede sobrevivir hasta 4 días también. En el hierro, o en las superficies que tengan hierro, puede sobrevivir hasta unos 5 días. En la cerámica, que son los platos de comida, entre otros, puede sobrevivir hasta 5 días también. Y, por último, en el lugar o en la superficie donde más sobrevive es en el papel. En el papel el virus puede sobrevivir hasta 6 días. Entonces, si de repente yo vengo y tengo hambre y estoy allá en el Santo Tomás y afuera hay una fonda o hay qué sé yo, alguien que vende hot dogs, y yo voy allí porque tengo hambre y quiero comer, pues. Y la persona viene y está preparando el alimento como tal, o preparando lo que es el hot dog o el perro caliente, y yo vengo y tosí, pero en el momento de toser yo no me limpié las manos, y agarro lo que es un billete de $5 y se lo doy. Ya con eso, el virus pasa en el papel moneda hacia la otra persona hasta por 6 días. Por eso es que tanto se hace que tratar de no comprar con efectivo, principalmente. Si usan, por ejemplo, lo que es el Martinelli, lo que son las monedas estas, entonces el virus puede sobrevivir hasta 5 días. Al menos que sea el centavo, que ahí sobrevive hasta 4 horas como tal. Y en el mismo plástico de la tarjeta de crédito, ya lo habíamos visto, ¿no? El virus puede sobrevivir hasta 4 días. Entonces, por eso es importante el hecho de que uno tenga que estar constantemente limpiando las diferentes superficies y limpiándose lo que es las manos. Porque el virus, en realidad, gracias a Dios, prácticamente no necesita muchas cosas para poder morir. Una de ellas es la ventilación. Si yo tengo un lugar en donde tengo las ventanas abiertas y corre el viento, el virus no va a subsistir, porque simplemente el aire que tengo ahorita no va a ser el mismo aire que yo tenga en segundos después. O sea que la exposición al virus disminuye. Por eso es que las áreas en donde son áreas abiertas, es muy difícil que uno se contagie. Y sobre todo si son áreas de playa, en pleno sol, en donde está el calor, que es entre las 10 de la mañana y lo que es las 4 de la tarde. Porque en ese momento específicamente es un espacio abierto y es un espacio caliente. Entonces el virus ya tiene 2 factores en contra para poder sobrevivir. Obviamente, si tomamos en cuenta los otros factores que tienen que tomarse, menos de 1 metro, sin mascarilla, y obviamente lo que es la parte de estar más de 15 minutos con alguien, eso me favorece el contagio, a pesar de estar en estos lugares de esa manera. El agua caliente, por ende, o lo que son los líquidos calientes, va a matar el virus, pero siempre y cuando esté fuera del cuerpo. Porque una vez entra el virus al cuerpo, por más café, té, chocolate o bebidas calientes que yo ingiera, prácticamente el virus ya va a sobrevivir, porque al entrar al cuerpo ya se adecuó inmediatamente. Pero el calor, entonces, en realidad, en este sentido, va a servir para limpiar las otras superficies, las superficies externas.
el jabón, el virus tiene una capa lipídica, una capa de grasa. Y nosotros sabemos que el jabón elimina la grasa. Por lo tanto, al eliminarle esa capa de grasa, el virus queda expuesto. Y al quedar expuesto, entonces fácilmente se muere, porque el material genético del virus queda sin ningún tipo de protección. Y es fácilmente vulnerable a lo que es el entorno. Los desinfectantes, tanto esto como el Clorox, como lo que son otros productos como el Lysol, eso puede fácilmente matar lo que es el virus. Y por último, el alcohol. El alcohol como tal, del 70% o más, puede fácilmente matar el virus. Entonces, si nos damos cuenta, no necesitamos productos industriales o productos médicos para poder mantener nuestras áreas o superficies protegidas y libres del virus en sí. Sin embargo, sí hay factores de riesgo. Un lugar cerrado, un lugar donde no hay una buena ventilación, un lugar como por ejemplo los ascensores, un lugar fácilmente en donde uno se puede contagiar, o un lugar en donde haya mucha gente, porque allí obviamente no va a haber el distanciamiento. Y al no haber el distanciamiento de los 2 metros, que es lo que se recomienda, entonces la persona fácilmente puede contagiarse. Porque cuando uno habla, generalmente uno bota partículas y gotitas de la boca. Y esas gotitas pueden dispersarse hasta 1,5 metros como tal. Si yo toso, además, entonces junto con la fuerza con la cual salen las gotitas de la boca, eso puede llegar aproximadamente hasta unos 15 metros de distancia. Entonces, y si a eso le sumamos que el ambiente está cerrado, entre otras cosas, obviamente puede permutar en el ambiente y puede subsistir mucho más. El virus es grande y es pesado. Por eso es que no permanece mucho tiempo en el aire, pero sí logra flotar hasta unas 3 horas. Ya después va cayendo en las superficies. Por eso es que es importante el hecho de limpiar las áreas en donde uno se encuentra. Obviamente hay otras personas que también van a tener factores de riesgo, los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65, y eso tiene que ver por su sistema de defensa. En el primero, porque las defensas de los niños están inmaduras, y en el adulto mayor, porque las defensas de los ancianos, entre comillas, generalmente ya van a ser menor cantidad y van a responder menos efectivamente. Hay otros aspectos como por ejemplo aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas principalmente, en donde generalmente este grupo de personas se va a favorecer lo que es la respuesta del sistema inmune, que va a ser mucho más lento, por decirles algo. Y bueno, el personal de salud y lo que son los propios personal educando o educativo, porque uno tiene que estar constantemente expuesto a un grupo de personas y es fácilmente que uno se pueda contagiar. Pero también hay enfermedades preexistentes que pueden en algún momento determinado prácticamente empeorar el cuadro. Una de ellas es las enfermedades cardiovasculares. Una persona que haya sufrido de diabetes, de derrames, de infartos, entre otras cosas, va a tener generalmente constantemente lo que es la parte vascular, estamos hablando de los vasos sanguíneos, va a estar inflamada constantemente. Y entonces, recordemos que al momento de la respuesta de lo que son las defensas, generalmente una de las reacciones de las defensas es producir inflamación. Por lo tanto, en este grupo de personas, al incrementarse la inflamación, por un lado por la enfermedad y por el otro lado por la respuesta de las defensas o la respuesta inmune, entonces le va a ir peor. Otro es la diabetes. La diabetes tiene exactamente lo mismo, un estado proinflamatorio y también incrementa el riesgo cardiovascular. Otro es el asma, el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en sí, ya que está afectado directamente lo que es los pulmones. La misma hipertensión, porque también le incrementa un estado proinflamatorio y también afecta el sistema cardiovascular. Y por último, lo que es el cáncer, porque el cáncer actúa directamente en el sistema de defensa. Mientras las defensas de uno estén adecuadas, esa célula cancerígena que está presente
generalmente va a estar, como quien dice, custodiada y no va a florecer, o vamos a decir algo, esto no se va a escapar de la cárcel, del cuerpo, porque están los policías de la defensa bien. Pero apenas baja la cantidad de policías o de defensas, entonces dice esa célula cancerígena, bueno, este es mi momento, voy a escapar. Y comienza a proliferar. Y por lo tanto, vemos cómo el cáncer fácilmente puede aparecer debido a una deficiencia de las defensas de uno. Pero a veces uno puede estar con miedo de lo que son los animales. Y una de las cosas que, si bien es cierto, se evidenció de que esto vino del lo que es ahí el cerdo, el murciélago, entre otras cosas que fueron animales reservorios en sí, prácticamente hay animales que uno tiene que estar, casi siempre conviven con uno, como son los animales domésticos. Y en los animales domésticos lo que se evidenció es que no son infectados ellos. Como no se infectan, entonces por ende ellos no pueden propagar el virus, porque no están en infección. Y eso significa que las mascotas, en este caso, son seguras. El único momento en el que ya no son seguras es si el dueño o el papá de las mascotas o whatever, en este caso, ya la mascota ha estado expuesto a la persona enferma. Y si esa mascota, por ejemplo, comenzó a oler, comenzó a lamer, comenzó a buscar objetos que esa persona ha tenido contacto, entonces allí la mascota no es que se va a infectar, sino que simple y sencillamente ya va a tener en lo que es la nariz y va a tener en lo que es la lengua lo que es el virus. Pero la mascota no se va a enfermar porque ellos no se contagian, pero sí pueden propagarlo solamente porque de repente lamieron a alguien y entonces de repente van por otro lado y lamen. Entonces ahí es donde ellos pueden contagiar, pero no es porque produzcan el virus en sí. Por lo tanto, esto es una de las cosas que tenemos que tomar en mente, ¿no? En este caso. El recibir paquetes, por ejemplo, cuando uno ahora que estamos comprando vía online muchas veces, como tal, estos paquetes son seguros. Existe una muy baja probabilidad de que el contenido del paquete esté contaminado. Porque como habíamos mencionado, el tiempo de vida del virus en la superficie que más vive es en el papel y puede sobrevivir hasta unos 6 días. Ténganlo por seguro que, y eso es teniendo 30 grados Celsius, teniendo lo que es la parte de una mala ventilación, entre otras cosas. Pero si es un área que es caliente, que de repente tiene buena ventilación o de repente no es húmeda, por decirles algo, porque le van echando cositas para que no se humedezca lo que son los paquetes, al final el virus no va, por más que lo haya envuelto, lo haya recibido una persona contagiada, al final el virus no va a sobrevivir. Sobre todo porque el paquete va a demorar en llegar a Panamá, por ejemplo. Si yo pido algo por Amazon en los Estados Unidos, en el box de Miami, y lo pido por avión, entre lo que lo pido de Amazon y me llega el box y del box me llega lo que es acá a Panamá, a donde yo lo vaya a retirar, mínimo ha pasado una semana, mínimo en sí. Entonces ahí estamos viendo que prácticamente el tiempo hace que el virus no sobreviva en este caso. Por lo tanto, estos son aspectos seguros que tenemos que tomar en mente. La incubación se dice el famoso número 14. Pero el 14, que son 2 semanas, es para tomar en cuenta más o menos cuánto tiempo puede estar el virus presente en el cuerpo, en promedio. Eso es lo que significa estos días en sí. ¿Por qué? Porque hay 3 fases. Y cada fase, generalmente, por lo general, en promedio, dura una semana. La fase 1 es la fase temprana, es donde yo estuve expuesto a alguien. Bueno, eso fue antes de haber estado expuesto, porque ya yo me había expuesto, vamos a decir que estuve expuesto a alguien que tenía el virus. Yo no he entrado todavía a la fase 1. Yo estoy apenas en la fase antes de la fase 1, que son los 7 días antes a empezar esa fase, porque estuve expuesto allí. O sea que si yo me hago un examen, un estudio, porque estuve expuesto a esa persona, al final del estudio me va a salir negativo, porque el virus todavía no ha proliferado en el cuerpo.
Ya cuando el virus prolifera en el cuerpo, eso es 7 días después de la exposición, entonces ya comienza la fase 1 de la enfermedad. En esa fase 1, generalmente el virus, que son los 7 primeros días, el virus incrementa de una forma importante porque se está multiplicando en sí. Y ahí entonces puede, o puede que no, aparezcan los síntomas. El síntoma más evidente va a ser la fiebre, que hago la salvedad, casi esto es uno de los síntomas que pueden presentarse, igual que la dificultad respiratoria, la diarrea, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, la conjuntivitis, el rash en la piel, la diarrea, el dolor lumbar, o sea, son síntomas muy típicos de esa primera fase, si es que presento síntomas. Luego de esa primera fase, que son los 7 primeros días, aparecen tengo 2 opciones de parte de mi cuerpo. O me mejoro o me empeoro, como tal. Eso va a depender de las defensas de cada uno. En este caso, si me mejoro, los 7 días siguientes ya va a ser en el momento en el que el virus va a disminuir y ya el cuerpo logra salir sin ningún tipo de problema de la complicación. Ya la persona no va a contagiar, ya la persona salió del peligro, entre otras cosas, como tal. Pero eso no significa que esa persona tiene sus defensas bien, porque los 14 días siguientes, es decir, las 2 semanas que siguen, es cuando el sistema de defensa o lo que es la inmunidad comienza nuevamente a recuperarse. O sea que estas 2 semanas que siguen después de haberme recuperado, entre comillas, que son las 2 semanas de aislamiento, las 2 semanas que siguen, mis defensas van a estar por el piso, o sea que yo me puedo contagiar de lo que sé, menos del coronavirus, porque mi cuerpo ya estuvo expuesto al coronavirus y ya está como quien dice, uno se está protegiendo en base a eso, en sí. Ahora bien, esa protección del coronavirus no es per secula seculorum, eso no va a ser de toda la vida, solamente va a durar máximo unos 3 meses, máximo. Y si me vuelve a dar, la reacción del cuerpo es peor, porque ya como quien dice, el cuerpo supo lo que pasó con el virus y la siguiente vez que lo ve, reacciona de una forma mucho más fuerte para contrarrestar el virus. El problema es que cuando el cuerpo reacciona o las defensas actúan, que es lo que va ocurriendo en la fase 2, que son esos 7 días, que es entre el día 7 al día 14, como tal, allí va a depender de qué tan intenso es la reacción del cuerpo. Porque si es muy intenso, entonces me puede atacar mi propio cuerpo y afectar mi propio cuerpo. Y se va afectando la inflamación en sí, se va incrementando de una forma tal que entonces se inflama el pulmón, se inflama lo que es los riñones, se inflama, o sea, todos los diferentes órganos. Y esa inflamación, acuérdense que la inflamación, cuando uno tiene una mano inflamada o algo inflamado o hinchado, se pone edematizado, se hincha, duele, etcétera. O sea, esa es una reacción del cuerpo para tratar de contrarrestar el problema que está exponiéndose. Pero si eso está ocurriendo en órganos internos, entonces el cuerpo se afecta mucho más. Antes si tenía tos seca, ahora el problema va a ser como el pulmón va a estar inflamado, entonces ahora me va a costar respirar como tal, entre otras cosas en sí. Eso es en la fase 2. Y en la fase 3, que serían 7 días después, esa es una fase en donde ya actúa lo que es la inflamación, pero a nivel de los vasos sanguíneos. Eso significa, y eso es el famoso riesgo cardiovascular. Y acuérdense que los vasos sanguíneos están en todas partes del cuerpo, desde el ojo hasta lo que es el dedo gordo del pie. Entonces, como se inflaman lo que son los vasos sanguíneos, y eso está en todas partes del cuerpo, ahí esa inflamación va produciendo una falla multisistémica. Es decir, los diferentes órganos van fallando. Y ahí es donde la persona de verdad puede complicarse de una forma impresionante. Y de ahí es donde obviamente la persona puede tener un desenlace fatal en sí. Pero eso depende qué tanto ha reaccionado el cuerpo. Si mi cuerpo logra
reaccionar de una forma moderada, entonces yo logro salir del cuadro, principalmente. Si no reacciona, igual yo voy saliendo del cuadro. Pero si reacciona de una forma violenta, entonces ahí es donde yo me puedo empeorar. Por eso son los famosos 14 días de aislamiento. Y por eso las personas que han estado en los hospitales generalmente se van recuperando a medida que van pasando más de 21 días. Porque tienen que volver a pasar de la fase 3 a la fase 2 y de la fase 2 a la fase 1. Entonces, cada una de esas son 7 días. Si yo estuve en mi casa, bueno, perfecto, y no tuve ningún problema, 7 días, no tuve problema, bueno, 7 días más, y ya. Para estar totalmente bien, 14 días más para que mi cuerpo ya esté con las defensas y todo. Pero si evolucioné mal y quedé, por ejemplo, en el hospital, ya son 7 días que estuve en la primera fase, 7 días más que el cuerpo estaba allí medio que reaccionando, y 7 días más en donde ya el cuerpo no reaccionó adecuadamente y quedé complicándome. Entonces esos 7 días serían en total 21 días, 7, 7 y 7, pero cuando ya mi cuerpo va respondiendo y va saliendo del cuadro, es exactamente igual. 7 días para atrás, 7 días hacia atrás y 7 días hacia atrás. O sea que si yo quedo en intensivo, voy a demorar mucho más en recuperarme en comparación a, obviamente, si no tuve ningún tipo de complicación. Eso es como un poco más evidente, ¿no? Los síntomas más comunes es la tos seca, y es más, la tos puede durar hasta aproximadamente unos 3 meses, para que lo tengamos en mente. El problema de la tos, que va a ser seca porque no va a lograr sacar ningún tipo de expectoración porque no hay problema en los pulmones en sí, no hay secreciones en los pulmones. Es que de tanto toser puede que me cueste respirar un poco. Y ahí es donde viene el inconveniente. Lo otro es la fiebre. La fiebre es un signo de alarma, porque generalmente la fiebre debe durar aproximadamente unos 3 días en promedio. Si dura más de eso, significa que el cuerpo no está respondiendo adecuadamente y está llegando a lo que es una fase inflamatoria. Y si llega a esa fase inflamatoria, significa que entonces yo me voy a complicar. Por lo tanto, la fiebre siempre va a ser un signo de alarma en sí. La rinorrea, que es la secreción por la nariz, algo bastante común, que se puede ir presentando en alguna u otra medida. Lo que es generalmente el dolor de garganta, esto es algo que también va a ser común, va a durar los primeros días, ¿y eso debido a qué? Porque el virus se aloja inicialmente en la garganta y después de allí va emigrando hacia el pulmón. La disnea o la dificultad respiratoria es otro signo de alarma. Ese prácticamente es un signo cuando se presenta, porque puede ser que la persona no tenga disnea y tenga una saturación de oxígeno baja. Es decir, que no tenga suficiente oxígeno en la sangre, a pesar de eso está respirando sin ningún problema. En realidad esto también es un signo de mal pronóstico. El dolor de cabeza es algo bastante común que se va presentando en sí, y bueno, lo que son las mialgias, lo que es la diarrea, lo que es la lumbalgia o dolor de espalda, también son síntomas que se van a presentar sobre todo durante las primeras semanas. Ahora bien, cuando uno llega al médico, lo que le hacen es, le evalúan la garganta para ver si está inflamada, porque acuérdense que el virus llega ahí inicialmente. Y entonces uno le escucha los pulmones para ver si el virus ha bajado a los pulmones y uno comienza a escuchar algún tipo de ruido anormal y que esto no se esté escuchando la entrada y salida de aire normalmente. Eso es lo que uno va a hacer usualmente. Otro aspecto que uno va a tomar en cuenta, ya eso es para identificar el virus y descartar otras cosas, es el examen de hisopado. El hisopado nasofaringio es naso porque obviamente es por la nariz y faringio porque esto también se introduce a través de la boca hasta el área de la garganta como tal. Pero no necesariamente tiene que hacerse por la garganta, inclusive solamente puede hacerse a nivel de la nariz. El asunto es que cuando yo introduzco ese hisopo, ese palillo largo, y llego a la nariz, a la parte de atrás de la garganta, ahí es donde va a molestar.
Y no es que uno va a vomitar, sino que es como cuando uno está en la playa y de repente uno aspiró por la nariz agua salada. O sea, esa va a ser la sensación que uno va a tener. Obviamente uno va a tender a lagrimal o a humedecerse los ojos debido a la manipulación allí, y se hace en las dos fosas nasales. Eso es para hacer el estudio, para aislar lo que es el virus en sí. Y otro estudio que podemos hacer es el estudio de imagen, lo que son las radiografías. Y eso es si nosotros estamos sospechando de que ya el virus está afectando el pulmón. Generalmente el coronavirus, las radiografías, cuando uno las ve, debe verse totalmente negras. Blanco en el medio, que es donde está el corazón, y los pulmones, que están a los lados, debe de verse negro. El coronavirus generalmente lo pone como blanco, como si fuera una especie de parches, como tal. Y casi siempre afecta los dos pulmones. Eso es algo bastante típico del coronavirus. No así, por ejemplo, de lo que son las neumonías bacterianas, que puede que te afecten una parte del pulmón, pero no todo en sí. Estos serían el tiempo más o menos para hacerse los estudios. Como ya había mencionado, si de repente yo estuve expuesto a alguien y yo estoy con la incertidumbre de que si me contaminé o no, lastimosamente yo tengo que esperar mínimo una semana para hacerme el estudio. Porque si lo hago antes de eso, generalmente va a salir negativo o puede salir un falso negativo, como tal, porque estoy haciendo tempranamente y todavía no se ha aislado el virus. Pero apenas pasen esos 7 días, entonces ya yo puedo hacerme el estudio, que eso sería como quien dice en el día 0, por decirles algo. Eso es por un lado. Por otro lado, si yo comencé a tener síntomas, los síntomas generalmente aparecen antes de empezar lo que es la parte del hisopado, generalmente. Entonces, cuando ya yo comienzo a tener malestares, allí yo me puedo hacer el hisopado. Desde allí comienza a contar los días en sí, a partir del hisopado o a partir del inicio de síntomas. ¿Cuáles son los estudios que me haría? El de la nariz, que es el PCR. El PCR es para diagnosticar como tal. El asunto es que esa prueba es tan sensible que evalúa hasta restos del virus. Es decir, si es como el ser humano. El ser humano, si de repente para que el ser humano esté vivo, tiene que estar todo el cuerpo. Pero si yo encuentro un virus, un cuerpo desmembrado, obviamente es improbable que esa persona esté viva. Entonces, exactamente acá con el virus. El virus, la muestra o el estudio detecta esos brazos, esas piernas o esas cabezas del virus en sí. Pero no es que el virus esté totalmente vivo, por decir algo. Entonces, pero esa es la forma de hacer el estudio o el diagnóstico. Lo otro sería la prueba de anticuerpos, que esa es la de sangre en sí. El estudio de sangre, cuando es para poder identificar si yo he logrado tener inmunidad o defensas o no. Porque hay dos tipos de defensas. La inmunoglobulina M, que se eleva usualmente cuando yo acabo de estar expuesto y el cuerpo está peleando contra ese virus en ese momento, que una vez va disminuyendo la infección, entonces ese anticuerpo va disminuyendo. Y hay otro que es la G. La G comienza a elevarse, pero se va elevando poco a poco, a través del tiempo. Y la G es como quien dice la memoria, es la historia, es el hecho de que ya yo voy recordando qué pasó, para que la próxima vez ya yo identifique más rápidamente el problema. Por lo tanto, esa se va elevando a través del tiempo. Lo típico es que la M disminuya y la G vaya aumentando, si es que estuve expuesto al virus en sí. Por ejemplo, ahora que los médicos que tuvieron la dicha de ponerse la vacuna, si le hubiesen hecho el estudio de anticuerpos, probablemente si no han estado expuestos, iban a tener la inmunoglobulina M y la G negativa, o sea, por el piso. Se espera que en un lapso de 21 días, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G aumenten, sobre todo la
G, que es la que te va indicando inmunidad. Eso es lo que se espera. Entonces, una forma de poder saber si yo tuve una inmunidad es haciéndome ese estudio, solamente. Una forma de saber si yo en algún momento he estado expuesto al virus es haciéndome ese estudio. Pero el hecho de tenerlo positivo no significa que en ese momento yo esté infectado. Porque la forma de poder identificar que yo esté infectado es mediante el PCR, que es por lo que es la parte del hisopado nasal en sí. Ahora bien, lastimosamente no existe un tratamiento específico para lo que es el coronavirus. Solamente es manejo sintomático. O sea, la tos es una de las cosas muy típicas, una tos seca. Así que yo le tengo que dar dextrometorfán. No o lo que es un antitusivo. Ahí no funcionan los expectorantes, ahí no funcionan lo que son los mucolíticos, no funcionan como tal, porque, por ejemplo, eso de Ambroxol, el mucovibrol, el guayacolato de glicerilo, o sea, esos son medicamentos que no funcionan. El que va a funcionar es, por ejemplo, el dextrometorfano en sí, principalmente, que es un antitusivo. O, por ejemplo, el dolor de cabeza o la fiebre o el dolor de espalda. Entonces yo tengo que manejarlo con acetaminofén 500 miligramos cada 8 horas, mientras tenga el malestar. Otro es si tengo un dolor generalizado, dolor de garganta, o dolor de espalda muy fuerte, o dolor de cabeza muy fuerte, entonces agrego ibuprofeno, 400 miligramos, por el tiempo que tengo el malestar. Si tengo diarrea, entonces voy enterogermina, o doy Hidrasec, que son viales para tratar de mejorar la flora gastrointestinal, entre otras cosas. O sea, el manejo es prácticamente sintomático. O sea, no hay otra cosa que yo pueda identificar. Lo que sí es que si la persona persiste con fiebre como tal o persiste con dificultad respiratoria, eso sí son signos de que el cuadro está empeorando, ¿no? Y entonces yo tengo que actuar o agregar otro tipo de medicamentos, como sería el caso de la citromicina, que lo daría para aquella persona que va a tener un cuadro de neumonía, o de repente le doy lo que es el plaquinol, que es la hidroxicloroquina, si la persona tiene factores de riesgo para tratar de que esa cascada inflamatoria no sea tan evidente, entre otras cosas, ¿no? Se ha dicho mucho de la ivermectina prácticamente se puede utilizar como profilaxis, pero la dosis es 2 tabletas de 3 miligramos cada semana, o sea, son 2 semanas que tengo que darme, ¿no? Entonces es una forma profiláctica, se ha visto que eso disminuye el cuadro del virus in vitro, entonces se intuye de que pueda ayudar en el ser humano. La vitamina D, la vitamina C, el zinc, son medicamentos útiles para el sistema inmunológico, es decir, la presencia de ellos me mejora las defensas. Por lo tanto, uno puede tomarlo sin inconveniente. La quercetina es una sustancia que usualmente se presenta en lo que son productos vegetales. Y este medicamento o esta sustancia lo que hace es disminuir la inflamación. La melatonina, igualmente, es un medicamento que se secreta por las noches. Y al secretarse por las noches mientras uno duerme, si uno no duerme, no se secreta. Entonces este es un medicamento que mejora las defensas, porque mientras la melatonina esté elevada, las defensas van proliferando. Por eso es importante dormir. Porque si yo no duermo, en la noche, las defensas van a bajar. Y si las defensas bajan, favorece el cáncer, favorece problemas metabólicos, problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. O sea, algo tan sencillo como el dormir afecta a todo el cuerpo. Y bueno, también hay un protocolo temprano para aquellos pacientes que ya tienen lo que es el virus en sí. Se ha visto entonces que se puede dar una dosis un poquito, en vez de ser dosis semanales, entonces lo doy una dosis en los 3 primeros días. Y vuelvo y repito esto nuevamente los 3 días siguientes en la segunda semana. Y además le agregó la aspirina. ¿Por qué la aspirina? Porque es un medicamento antiinflamatorio, por un lado, pero por el otro lado, un inhibidor de la gregoridad plaquetaria, es decir, la sangre me la va poniendo menos espesa. Y eso es para tratar de evitar
una reacción muy severa en la fase 3, principalmente. Es más que todo para eso. Este es el hotel en donde me encuentro yo, el Hotel Golden Tower. Este es el hotel más grande COVID a nivel nacional. Tengo casi más de 357 camas. Ahorita mismo no están llenas. Tengo casi un porcentaje de ocupación de un 60%. O sea, han bajado los casos. Y me atrevo a decir que fue por los 10 días de cuarentena que tuvimos. Es más que todo por eso. Igualmente en el hotel ha ocurrido en los hospitales. Los hospitales están teniendo cama debido a eso en sí. Este es el Hotel Radisson, otro de los hoteles COVID. Este es en Amador, la calzada Amador, por donde está Friday. Este es el Hotel Oriental. Este queda por lo que es el área bancaria, y el hotel se está utilizando más que todo para aquellas personas que viajan, o sea, los pacientes, los turistas, que se les hace la prueba y salen positivo, se les aíslan allí si no tienen dónde quedarse, o un lugar en Panamá con un familiar o algo así. ¿Qué se hace en los hoteles? Como les había dicho, depende de la fase. La primera fase, o los primeros 7 días, le damos todo lo que son las vitaminas. Vitamina D, el zinc, el ácido ascórbico, que es la vitamina C, para tratar de reforzar el sistema de defensa. También le podemos iniciar la hidroxicloroquina, pero esto no se le da a todo el mundo. Se le da a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas. Esos, los factores de riesgo que les enseñé, que si riesgo cardiovascular, el cáncer, el asma, el EPOC, la diabetes, o sea, a ese grupo de personas se les da. Porque este es un medicamento que se ha visto que es inmunomodulador, es decir, disminuye la respuesta inmunológica para que no sea tan severa. Esto es lo que se ha visto. Aunque hay obviamente muchos médicos que están en contra y que dicen que hace falta evidencia, pero hay que estar claritos. O sea, cómo yo voy a hacer un estudio ahorita mismo con todos los de la ley, si prácticamente estamos viviendo el día a día, ¿no? Entonces no puedo tener lo que es la autogestión del comité de ética, no puedo tener grupos de control, grupos aleatorizados, grupos de calefacción, o sea, no puedo tenerlo, o sea, yo tengo que actuar. Entonces, estos son aspectos que también uno tiene que ser, uno no puede ser muy reduccionista o científico extremo, ¿no? En esa parte. Lo que sí puedo declarar es que en el momento en que se sacó la hidroxicloroquina del manejo de los hoteles, prácticamente la cantidad de traslados se incrementaron a los hospitales. Pero como hemos dicho, no lo damos como si fuera confite. Las autoridades en realidad lo tienen en un pad, en un kit, prácticamente se lo quieren dar a todo el mundo. Pero este es un medicamento que, como cualquier otro medicamento, puede tener efectos adversos. Y nosotros lo hacemos en base a prescripción médica, en los hoteles. Lo otro es en la fase inflamatoria, ya cuando viene ese 8º al 14º día, si la persona persiste con fiebre, si tiene dificultad para respirar, entre otras cosas, entonces le iniciamos la citromicina. La citromicina es un antibiótico, es un antibacteriano. ¿Por qué yo lo doy en un cuadro viral? Porque la citromicina, además de ser antibacteriano, me disminuye la reacción inflamatoria. Por eso es que lo doy, principalmente. Ahora bien, yo no combino hidroxicloroquina con acitromicina porque ambos, la unión de ambos, me puede producir que el corazón me lata más lento. Pero eso no ocurre mucho. O sea, para eso yo tengo que mandarle un electrocardiograma para saber cómo está, etcétera, etcétera. O sea, que este es un medicamento que igualmente no se le da a todo el mundo. Y generalmente cuando lo damos es pensando que ya la persona puede estar teniendo una neumonía. Y al momento de darlo, generalmente si yo inicio la hidroxicloroquina, cuando el paciente llega, yo al día siguiente le mando el electrocardiograma para saber cómo está su corazón latiendo. Y si en algún momento amerita prescribir la citromicina, entonces ya yo la prescribo. Si en tal caso no tiene ningún tipo de complicaciones, ¿no? O sea que este también es un medicamento que no se prescribe así a diestra y siniestra.
El otro es la dexametasona. La dexametasona es un corticoide. El corticoide es un antiinflamatorio por excelencia. Como el pulmón está inflamado, y al estar inflamado el pulmón, entonces disminuye la capacidad de oxígeno. Entonces, solamente en aquellas personas que tienen dificultad respiratoria o tienen el oxígeno disminuido, solamente a ellos es que nosotros le comenzamos a dar la dexametasona. Este medicamento obviamente también tiene un problema, o sea, si yo lo utilizo por mucho tiempo, puede dar lo que es el síndrome de Cushing, que es una cara como si fuera de luna, entre otras cosas, y las glándulas suprarrenales, porque uno secreta generalmente el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Y esa hormona es un tipo de corticoide. Entonces, el medicamento a darlo, lo que hace es que el cortisol se eleva de una forma impresionante, como tal, y entonces me incrementa el riesgo cardiovascular. Por eso es que uno no lo da por mucho tiempo. Y lo otro es la heparina de bajo peso molecular, que igualmente tampoco se lo damos a todos. Se lo damos a aquellas personas que tienen el riesgo cardiovascular aumentado. Tuvieron problemas de infarto, de derrames, un problema de que tuvo algún tipo de cáncer o tiene algún tipo de inflamación importante. O sea, a ellos son los que les damos. Ese es el manejo en los hoteles. Una vez salen de los hoteles o pueden permanecer en los hoteles, le podemos seguir dando estos últimos dos medicamentos, la citromicina y la heparina de bajo peso molecular, si amerita. Pero realmente casi siempre no lo prescribimos, ¿no? Porque ya la persona ya ha salido de su cuadro y no amerita estar prescribiendo el medicamento por más tiempo. Pero también ahora están las vacunas. Hay 6 tipos de vacunas. Lo que es la Sinovac, que es la de Pfizer, la de AstraZeneca, que es junto con la Universidad de Oxford, la Moderna, que es de los Estados Unidos, la Sinopharm, que es de los Emiratos Árabes, como tal, la Pfizer, que es la Biotech en sí, junto con Alemania, y está también la vacuna rusa, que es el Sputnik 4. Estas son las vacunas que van a llegar a Panamá. La de la Pfizer, que es la primera que llegó en el primer lote, que ha sido tanto barullo. La Moderna, que va a llegar un lote posteriormente, más adelante. La de AstraZeneca con la Universidad de Oxford y la Sputnik, que en realidad nos han dado como una especie de donación, ¿no? Estas son las vacunas que vamos a ir teniendo. La efectividad de las mismas, la menos efectiva, se ha visto que es la británica, que es la de la Universidad de Oxford, junto con AstraZeneca. Como tal, la Sputnik, que es la rusa, tiene un 92% más o menos de efectividad, y lo que es la Pfizer junto con la Moderna, esas son las que se han visto que tienen una efectividad mayor. Obviamente cumpliendo las 2 dosis en sí. Esto sería más o menos el costo de las vacunas, ¿no? Vemos que la Moderna es la más cara, le sigue lo que es la Coronavac, que es China, la de la Pfizer, y luego entonces la rusa, entre otras, ¿no? En sí. Hablando de las más comunes, la de Oxford, o sea, todas van a necesitar 2 dosis, todas. Y las 2 dosis se colocan casi siempre 21 días después. Eso es para tratar de tener que esas defensas aumenten, ¿no? Y una vez aumentaron, te doy una segunda dosis para que vuelva a aumentar mucho más. Por ejemplo, la que pusieron hace unas semanas atrás, que es la de la Pfizer. No es que me vacuné y ya yo de una vez estoy protegido, no. Cuando llego al día 21, ahí yo tengo un 87% de protección. Para aumentar más la protección, entonces me pongo una segunda dosis. Y esa segunda dosis hace que aumente la protección hasta un 95%. Es de esa manera. Igualmente la Moderna, igualmente la Sputnik y la del AstraZeneca. Digo, no, como tal. El asunto también está en la forma en cómo se manipula la vacuna. La más compleja de manejar es la de la Pfizer, la que nos llegó.
porque eso amerita estar en almacenaje de menos 70 grados Celsius. O sea que ahí la cadena de frío es fundamental. Panamá nada más tenía 2 contenedores del Gorgas y uno de Indicasap, que son instituciones para investigación. O sea, nosotros no teníamos ni siquiera en el biotecnológico, Exacto. donde se guardan las vacunas, no teníamos un almacenaje que tuviese esas características. Estamos hablando para almacenar bastantes vacunas, ¿no? En sí. Lo otro, una vez sacado de esos menos 70 grados Celsius y donde yo lo pongo en el contenedor para distribuirla, cada vial te da aproximadamente 6 vacunas, pero como le va quedando en el líquido en la aguja, entonces al final es para 5 vacunas en realidad. Y una vez yo abro el vial, tengo que aplicarlas todas. O sea que eso sería otro aspecto en ese sentido. La más fácil de manejar es la de la Oxford, que no amerita tanto cuidado en ese sentido. Igualmente la Moderna, pero la Moderna también tiene que tener el frío, pero no es tan exagerada como la de la Pfizer. Ahora bien, la Moderna y la de la Pfizer está hecho en base a material genético del virus, pero no un material para producir el virus, sino solamente para que se reconozca, como quien dice, la memoria del virus. Y una vez el cuerpo lo tenga, el cuerpo identifica de que cómo era el virus y entonces actúa en contra. La de la rusa y la británica, ahí utilizan el virus, pero modificado genéticamente. O sea que eso sí les están inyectando el virus, pero es un virus inerte, un virus que no está vivo. Pero sí es todo el virus. Entonces, para que todo el cuerpo reaccione como si tuviera el virus presente, principalmente. Esos serían los tipos de vacuna existentes ahorita mismo. La estrategia es la fase 1, que es la fase en la que estamos ahorita mismo, se le da a los trabajadores de la salud, los que están directamente expuestos al COVID, o sea, área de primera línea. O sea, que no por el hecho de que yo sea médico, ya yo voy a tener la vacuna, no. Era si yo estaba atendiendo directamente al personal, personas vulnerables. Y bueno, también a los adultos mayores con discapacidad que estuviesen encamados, entre otras cosas, porque el riesgo de ellos es mucho mayor. En la etapa 1B, entonces ya se iba a priorizar al resto de los trabajadores, porque acuérdense que el COVID no es nada más, hay otras enfermedades, entonces sería el resto, el personal de la tarea conjunta, que es policía, bomberos, etc. Y la autoridad de aseo, siempre y cuando la autoridad de aseo esté expuesto a utilizar lo que es la parte de hospitales, etcétera, etcétera. O sea, no iba a ser todo el personal de aseo. En la fase 2, en la etapa 2A, se iba a ver los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. Y en la etapa 2B, entonces ya iba a venir aquellas personas que iban a estar expuestas a muchas más personas, como es el caso de los docentes, ¿no? Siempre y cuando ya ahí se iba a abrir las universidades, por decirles algo. La fase 3, entonces ya se le iba a dar a las comarcas, población indígena. La 3B, entonces a aduana, migración, los que son los del transporte público, los presos o privados de libertad. Y la última fase entonces era la población productiva sin enfermedades crónicas, es decir, las personas casi siempre sanas, entre comillas, y la población en general. Eso es lo que se tenía en mente para lo que es la parte de la vacunación. Sin embargo, tenemos que enfatizar el autocuidado, porque no por el simple hecho de que me vacuné ya yo estoy protegido. O sea, esta es una vacuna, los que la logren recibir, es una vacuna que va a tener que estarse poniendo todos los años, muy probablemente, como la vacuna de la influenza. Así que uno no puede bajar la guardia en este sentido. Por lo tanto, es importante identificar los signos de alarma. La fiebre. La fiebre es un signo de que el virus está activo y el virus se está multiplicando. Entonces, la fiebre, como les había dicho, debe durar aproximadamente unos 3 días. Si dura más de eso, significa que el cuerpo no estaba ganando la batalla. Hay otro aspecto también.
yo puedo tener una moneda y obviamente 50 y 50%. Hay personas que la mitad va a tener fiebre y la otra mitad no va a tener fiebre. Y puede tener el virus. Así que este tipo de pruebas de tamizaje que yo hago antes de que entren en un establecimiento no me exime el hecho de que la persona que entra pueda estar contagiada. Así que también tenemos que tener eso en claro, una falsa seguridad al respecto. Obviamente si presenta la fiebre ya ahí es diferente. Y la dificultad respiratoria, ¿no? Porque la dificultad respiratoria también me indica de que está evolucionando de una forma inadecuada. En realidad, ahorita mismo vamos por la tercera oleada. La primera oleada pasó por febrero, marzo, por allá. Vino lo que es la mortalidad en cuidados intensivos. Fue una forma inmediata debido al COVID. Y lo que se recuperaron de los hospitales. La segunda oleada, que también la estamos pasando, son estas personas que tuvieron accidentes, tuvieron problemas para accesar al servicio de salud, pero como todo era priorizado por COVID, entonces se demoró en atenderlos. La tercera oleada es la actual. Es en donde ya yo estoy teniendo personas que, debido a que no pueden accesar al servicio de salud a buscar sus recetas, sus controles de salud, etcétera, etcétera, entonces, a pesar de no tener el COVID, sus enfermedades de base se están descompensando. Y la cuarta oleada, que es la oleada en donde ya está siendo mucho más evidente también en personal de salud sobre todo, lo que es el síndrome del quemado, ya el agotamiento físico y mental se está evidenciando, obviamente también en la población en general, el hecho de estar enclaustrados, de no poder salir, la presión económica, la crisis económica, las desigualdades, o sea, todo eso también se está viviendo ahorita mismo. Entonces, estas son el impacto que va a tener el COVID, no es solamente sobre la parte de la salud en sí, sino en muchos otros aspectos. Este es un pronóstico basado en los datos del 10 de enero del 2021, para que más o menos tengamos una idea, hasta el 21 de febrero cómo nos va a ir. Ahorita mismo, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, probablemente nunca hemos tenido un mejor escenario en Panamá, nunca, empezando por ahí. El escenario promedio serían aproximadamente 4.000 casos por día. Y el peor escenario, obviamente, ya sería lo más catastrófico en sí, ¿no? El irlo teniendo en base a casos nuevos serían casi 6.500 casos, pero en la mortalidad, aquí en la mortalidad vamos a ir teniendo, ahí dice 4.000, ahí me equivoqué, ahí vamos a tener teniendo aproximadamente unos 80 casos por día, aproximadamente, es decir, sería el doble, cada 15 minutos estaría falleciendo una persona. Eso es más o menos lo que se estima en cuanto a lo que es la parte, ahorita mismo, de la evolución de la enfermedad. Sí ha habido un bajón, y el bajón ha sido debido a los 10 días que se tuvo enclaustrado la población. Lo ideal es que sean los 14, pero nunca se ha logrado cumplir los 14 días. Porque es hacer un mínimo una quincena. Eso es lo ideal. Entonces, hacerlo de esta manera hace que muchos vayan saliendo del cuadro, muchos puedan que no contagien, pero hay unos que van a estar en la fase latente, y esos que están en esa fase son los que pueden posteriormente contagiar a otros, aunque sean muy pocos, pero por eso es que no hemos roto con lo que es el ciclo de contagio. Y bueno, algo que nunca debemos de pasar por alto es cuándo lavarnos las manos. Obviamente después de tocar el dinero, de manipular la basura, de manipular cosas, de objetos que todo el mundo toca, del transporte público, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo me debe durar las manos? Unos 20 a 30 segundos. ¿Eso qué equivale? Cantar la canción Feliz Cumpleaños 2 veces, como tal. Eso es el tiempo que debe durar el lavado de manos. Y no hay todavía ningún método más efectivo que reemplazo sustituya este. Sin embargo, si no me puedo lavar las manos, tengo el gel alcoholado. El gel alcoholado, ¿cuántas veces puedo utilizarlo? Lo puedo utilizar máximo 2 veces seguidas. La tercera vez tengo que lavarme las manos, porque el gel alcoholado no sustituye el lavado de manos. Es más, utilizarlo por más tiempo, al final la mano me va quedando pegajosa. Y
y bueno, va a ser diferente, ¿no? O sea, esto como tal. Miren que en vez del gel alcoholado, sería mejor utilizar lo que es el alcohol en líquido, 70%. Uno viene y se lo echa en la mano, en esos frasquitos, esto con el spray, y lo puedo utilizar también para limpiar los áreas en donde yo esté. O sea, es mucho más práctico en lugar del gel alcoholado. ¿Dónde lo uso? ¿Cuándo uso el gel alcoholado o cuándo uso lo que es el alcohol? Al momento de llegar al lugar donde voy a permutar, voy a trabajar o voy a permanecer, antes de entrar al carro, cuando me voy a sentar, porque acuérdense que esa es una burbuja de uno, donde yo, nadie debe estar expuesto, entonces yo no puedo contaminarlo de afuera. Ahí yo utilizo el alcohol para echarle a lo que es el manubrio del carro. Al momento de utilizar lo que es los carretillas de supermercado en sí, y sobre todo cuando los termino de utilizar. Antes de entrar al carro, para no contaminar de lo que venga de afuera, y antes de entrar a la casa y manipular lo que son las cerraduras. Esos son los lugares donde se recomienda utilizar específicamente lo que sería el alcohol, más que todo. Y obviamente tenemos que limpiar nuestro dispositivo electrónico mínimo una vez al día, porque esto puede tener más de 18 gérmenes en comparación a lo que está en el inodoro. Entonces, este es un área en donde con lo que yo toqué y permanezco con eso en la mano o haciendo el movimiento, etcétera, etcétera. Y si lo tengo cerca de nariz y boca y ojos, ahí me puedo contagiar. Porque miren, si ustedes no han tenido la posibilidad de lavarse las manos, una forma de evitar el contagio es no tocarse la cara. Por eso son las parrillas. Es para no tocarse la cara. O sea que si yo no me toco ojo, nariz o boca, ya yo estoy libre de poder contagiarme, aunque no me haya lavado las manos. Y bueno, la fórmula, ¿no? El distanciamiento mínimo en realidad debería ser 1.5, pero lo ideal es que sean 2 metros. Lavado de manos cada vez que llego a un lugar en donde voy a permanecer más tiempo. Si yo vengo de afuera, en ese lugar lo primero que tengo que hacer es lavarme las manos. Y el uso de la mascarilla. La mascarilla, mira, la mascarilla es algo importante. La mascarilla no me va a proteger si yo no estoy enfermo. O sea que si yo no estoy enfermo, utilizar mascarillas quirúrgicas, al final yo no me voy a proteger de los otros. Lo que protege la mascarilla quirúrgica es de que el otro, si está enfermo, no me contagie. Porque esas mascarillas se utilizan para la parte de cirugía. Generalmente el objetivo es evitar que el cirujano, el anestesiólogo, los enfermeros, etcétera, etcétera, contagien a la persona o caigan bacterias en la barriga, por ejemplo, cuando está abierta, entre otras cosas. O sea, evitar eso. No que yo me contagie del ambiente en donde me encuentro. Es muy diferente. Para eso existen otras mascarillas, que usualmente son mascarillas médicas. La N95 que uno se pone, que eso le presiona de una forma importante y uno se siente asfixiado nada más de tenerlo. Porque es una mascarilla que prácticamente te cierra todo lo que es la ventilación, ¿no? Y bueno, el 2020 nos trajo muchas cosas y obviamente el 2021 nos traerá otras. Así que tenemos mucho por qué seguir adelante, mucho por qué luchar y por qué tratar de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, con eso terminamos. Muchas gracias, doctor. Bueno, espectadores, vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat y con mucho gusto las vamos a ir respondiendo. Vamos a ir viendo las preguntas, doctor. Algunas son cosas que usted ya mencionó a lo largo de la exposición, pero igual las vuelven a preguntar. Me imagino que tal vez quieren como volver a reafirmar la información. Nos preguntan que cuáles son los tipos de prueba para detectar el virus y en qué momento deben realizarse. Sí, ahorita mismo tenemos 3 pruebas. Lo que es la prueba de anticuerpos,
que ese es el test rápido. Ese se hace en la nariz y en un lapso, esa es la prueba rápida en sí. En un lapso de unos 3 minutos, ya yo sé si la persona estuvo contagiada o no. Es como si fuese una prueba de embarazo. Se marca una rayita y si aparece la segunda rayita, ya yo estuve expuesto al virus y estoy contagiado. Esa prueba es rápida, pero puede salir falso positivo. Es decir, puede decirme que yo estoy contagiado, pero en realidad no es así. Entonces se puede corroborar con la otra prueba, que es la prueba de PCR, que igualmente se hace con la nariz, como la otra. Esa no es rápida, esa demora aproximadamente, depende de la cantidad de kits que se tengan, que el laboratorio tiene que tirarlos. Y esa es mucho más efectiva. Esa es para diagnosticar en sí. Lo hacen los laboratorios privados, aproximadamente esto puede costar como $90, lo más barato. La prueba rápida puede costar lo más barato unos $35. Y por último, la prueba de sangre, que es la serológica. Esa prueba serológica es para saber si yo estuve expuesto al virus. No me va a diagnosticar, pero me dice si ya yo en algún momento estuve expuesto. Para lo que sí me sirve es para saber si yo he logrado tener defensas o tener inmunidad, si he estado expuesto, si mi cuerpo en realidad logró tener algún grado de inmunidad al respecto. Perfecto. Nos pregunta Karen Carles que si por casualidad han revisado las opciones anticuerpos de la UPMC, que si eso suena más seguro, que se han revisado estas opciones anticuerpos. Bueno, en realidad hay muchos estudios como tal, inclusive el mismo Gorgas, aquí en Panamá se está corriendo un estudio sobre lo que es la parte de la prueba de antígenos, pero en saliva, para que sea menos invasiva en lugar de lo que es la parte de la nariz. Inclusive ahora, como el coronavirus es un virus principalmente gastrointestinal que ahora evolucionó hacia la parte respiratoria, en China, ahora en vez de estar tomando hisopados nasales, ahora están tomando hisopados anales como tal, porque han logrado detectar que es mucho más específico, entre otras cosas, al de la nariz. Hay mucho todavía por entretejer. Hay muchos estudios que se están dando. Lo que sí es cierto es que por ahora el estudio más efectivo sigue siendo el nasal y PCR. Es el más efectivo. O sea, si eso sale positivo o detectado, significa que la persona tiene lo que es el virus en sí. Pero es tan sensible, como les había mencionado, que puede identificar hasta rastros del virus. Entonces ahí es donde yo tengo que tratar de correlacionar eso también, principalmente, ¿no? Doctor, otra pregunta. Bueno, usted lo dijo, pero de todas maneras, para volver a recordárselo, una joven pregunta que cuál de las vacunas son sintéticas y cuáles utilizan el virus inerte. Claro, el virus inerte sería la Sputnik y casualmente la de Oxford, ¿no? De AstraZeneca. Ese es el virus inerte. Y las sintéticas, que es en base a lo que es el RNA, sería lo que es la Pfizer y lo que es la Moderna, que son las que vamos a utilizar aquí en Panamá. Pregunta otro joven que si uno sale positivo y se recupera, si luego al mes y medio de ser infectado vuelve a tener el virus, puede volver a tener el virus sin tener contacto alguno directo con otras personas. Bueno, pero si no tiene el contacto, no lo va a volver a tener, ¿no? O sea, si ya lo salió positivo, ya se recuperó, para poder volver a infectarse, tiene que volver a tener contacto con otra persona, supongo, ¿verdad? Sí, es así, ¿no? O sea, es como cuando alguien sale del hotel, por ejemplo, que cumple sus 14 días, nosotros le decimos que tiene que esperar 14 días más para que su cuerpo esté, como quien dice, recuperado del todo, desde el punto de vista de las defensas. Que en esos 14 días las defensas de ellos están súper bajas y están por el piso. O sea, no se va a contagiar del coronavirus, pero se puede contagiar de la influenza, de la gripe, de una neumonía, de lo que sea, cualquier cosa. Entonces, la protección que debe utilizar no es para cuidar a los demás, porque esa persona no transmite el virus. Es para él protegerse de que los demás no le infecten de otras cosas.
Sin embargo, se ha visto que hasta 3 meses máximo, si el sistema de defensa o la inmunidad del cuerpo actúa, yo puedo tener algún grado de protección. Hasta 3 meses máximo. Pero después de esos 3 meses, si me vuelvo a exponer, la respuesta del cuerpo va a ser mucho más severa y me va a ir peor. Eso es como cuando uno le da al dengue, que se transforma en al mal llamado dengue hemorrágico. Bueno, es algo muy parecido en ese sentido. Perfecto. Preguntan también que si una persona sale positiva, si los medicamentos que hay que darle, el Seguro Social se los facilita o tiene que comprarlos. En realidad, sí, el Ministerio de Salud le da un kit. Le da el kit llamando al 169. Ellos le dan el kit que van a tener todos los medicamentos. El Seguro Social, cuando uno se atiende, ellos le hacen las recetas para que lo busquen en las respectivas farmacias de las policlínicas, ¿no? Sería de esa manera. Preguntan también que si va a ser obligatorio ponerse la vacuna. Bueno, la vacuna no es obligatoria, o sea, inclusive si yo soy médico y yo no me la quiero poner, yo simplemente firmo un relevo de responsabilidad de que no me la pongo. Nada más que sabiendo que obviamente no voy a tener ninguna protección, porque ahorita mismo, si no tengo la vacuna, tengo 0%. Si me la pongo, puedo tener un 89%. Entre un 0 y un 89, y cuando me pongo la segunda dosis, de 89 subo a 95. Por eso es que las autoridades ahora decidieron agarrar este bloque de las vacunas que tenían para la segunda dosis, aplicarla al resto de la población que no se le había puesto del personal de salud, para abarcar mucho más, porque de tener un 0 a un 89, o sea, yo prefiero el 89, pero no va a ser obligatorio, no va a ser obligatorio en ese sentido. Doctor, y una pregunta hablando del tema de la vacuna. Como no a todas las personas, primero no va a ser obligatorio y no a todas las personas se les va a poner la vacuna. Usted estuvo mencionando los costos que tenía casualmente cada vacuna y la verdad que en cierta forma como que no son tan elevados el costo de la vacuna. ¿Va a haber en algún momento, digamos, alguna posibilidad de que las personas que no les tocó vacuna, si quisieran vacunarse, la van a poder comprar en alguna parte o no lo van a poder hacer? Bueno, miren, para que tengamos una idea de cómo funciona el sistema de vacunas en Panamá. Las vacunas las trae la Organización Panamericana de la Salud junto con el Ministerio de Salud, o sea, es esa coordinación. O sea, ellos son los que traen las vacunas, la que sea. El ministerio las distribuye gratuitamente a todas las instalaciones de salud, incluyendo las privadas. O sea que la vacuna que se le dio a Punta Pacífica, esa es una vacuna que el ministerio lo dio gratuitamente. Y bueno, hay personas que vienen y comienzan a venderla porque yo tengo que cobrar la luz de el almacenamiento y el hecho de haberla puesto y eso, entonces ellos cobran eso como tal. Pero las vacunas son gratuitas porque nadie puede traer vacunas de afuera, solamente el Ministerio de Salud. Entonces, comprarlas sí, van a poderlas comprar, pero va a ser las mismas vacunas que trajo el ministerio. Esa es la única diferencia, ¿no? Pero no va a haber, o sea, como quien dice, un lugar donde la persona pueda llegar a comprarla, sino como usted dice, es alguien que por razones de que está queriendo tener ingresos, por otra parte va a querer hacerlo, pero no va a haber como, por ejemplo, clínicas especiales, algo así, donde puedan ir directamente a una persona y decir, quiero ponerme la vacuna, cuánto cuesta y pagarla. Bueno, sí, es que eso es lo que ocurre. O sea, generalmente, por ejemplo, si yo tengo a mis hijas y quiero atenderlos en la San Fernando y ahí está el pediatra y quiero ponerle todas las vacunas de sarampión, rubiola, papel, etcétera, etcétera, yo se las pago y él me las pone. Pero esas vacunas son gratis. O sea, él las recibió gratis del Ministerio de Salud. O sea, es lo mismo. Acá las vacunas del COVID van a ser exactamente igual. Las reciben y ellos harán lo que tengan que hacer en ese sentido. O sea, uno tendrá el acceso en la parte privada en esa parte. Obviamente, si ahí la distribución probablemente sea diferente, porque el ministerio va a priorizar ciertas áreas para poder darlas. O sea, no creo que dé un porcentaje importante a la parte privada para que los médicos de los consultorios lo manejen. O sea, porque no creo que sea así. Tal vez las den para que ellos vacunen a su personal,
como hicieron ayer, casualmente en las privadas, comenzaron a vacunar al personal de salud de las clínicas privadas en sí. Pero no era disque, bueno, para que tú tengas allí y le apliques a pacientes tuyos o lo que fuese. O sea, no, porque ahorita mismo hay restricciones en cuanto al uso de la vacuna, porque no hay suficiente cantidad de vacuna. Entonces se tiene que utilizar de la mejor forma posible, la parte más costo efectiva al respecto. Sácale más provecho. Ok, un comentario de parte de Karen Carles, en su opinión, o sea, ella nos publica aquí que anticuerpos es prevención y cura, no detección. De todas maneras, estoy leyendo pues por parte de los comentarios de los espectadores. Nos preguntan también que cuál es su opinión personal ante un posible regreso a las clases en las escuelas y universidades. Bueno, esto es algo que a la larga nosotros vamos a tener que irnos adecuando a lo que son las nuevas tecnologías, como obviamente lo hemos estado haciendo. Hay retos, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Entonces tal vez la parte de la práctica va a ser lo más complejo de aplicar en sí. Si se abre, se abrirán aquellos lugares en donde tengan un lugar, por ejemplo, que sea muy sensible. Por ejemplo, las universidades, probablemente ellos comiencen a hablar lo que son las facultades de ciencias de la salud, porque la prioridad de ellos es para tratar de reforzar el sistema de recursos humanos, etcétera, etcétera. Tal vez no abran el resto de las facultades y continúen con la modalidad virtual. O tal vez se abren todas, pero a modalidad virtual como tal y no presencial. Pero lo que sí me refiero es que hay cosas que vamos a tener que buscar algún tipo de sustitución al respecto en sí. Por ejemplo, en anatomía, nadie me va a sustituir lo que es el mismo cadáver como tal para poder verlo y la disección. O sea, si yo lo veo en la computadora no es lo mismo. O sea, un cirujano cuando vaya a operar no es lo mismo verlo en la computadora y tratar de hacerlo a verlo in situ y tratar de manejar las cosas. O sea, son cosas y son retos muy grandes que van a existir. Estoy poniéndolo en base de lo que es acá de la medicina, pero las diferentes profesiones van a ser igual. Hay profesiones que probablemente se puedan prestar mucho más a la parte virtual, pero hay otras que indiscutiblemente van a tener que adecuarse y buscar para tratar de solventar ese aspecto de habilidades, destrezas, principalmente, ¿no? En sí. Por lo tanto, de abrir, se va a tener que abrir con todas las diferentes cosas, o sea, el distanciamiento, se tendrán que subdividir lo que es la cantidad de personas en un aula, tal vez los profesores van a tener que dar clases mucho más repetidamente, porque los grupos van a ser pequeños, lo que es el constante lavado de manos y lo que es el gel, el distanciamiento, que si los lugares donde van a comer irán en grupos pequeños para que tengan los distanciamientos, o sea, sí se va a hacer, pero ya no va a poder hacerse como antes. Y obviamente eso va a involucrar más tiempo, más área física, más gasto en todo, en esa parte, ¿no? Doctor, y una pregunta, hablando de este tema casualmente de las escuelas y universidades, en la fase 2 están los docentes, ¿verdad? O sea, los que son los educadores. Los docentes para vacunarse necesitan llenar el formulario del Ministerio de Salud o simplemente el Ministerio de Salud va a hacer el contacto con las escuelas y las universidades para vacunar a sus docentes. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, uno tiene dos opciones. Yo puedo llenar el formulario que está en Panamá Solidario en sí, y yo lleno allí, como quien dice, yo estoy esperando la vacuna, porque quiero que me la pongan o porque tengo determinados factores de riesgo. Entonces, el sistema obviamente va priorizando, ¿no? Va priorizando y lo va poniendo en un listado. Otra cosa es que las instituciones también van a priorizar su personal, o sea, no es lo mismo tener, por ejemplo, el laseador que está constantemente expuesto a una persona que solamente está enfrente de la computadora y no va a estar, o sea, es priorizar, o sea,
de verdad qué tanto, y eso no tiene nada que ver con el hecho de que yo tengo más nivel académico, mayor competencia que otra. No, eso va a depender del factor de riesgo que tenga la persona para poder aplicarse la vacuna. También preguntan que si una persona tuvo el virus ya, se puede vacunar, y si esa persona que tuvo el virus se puede vacunar, ¿en qué momento de tiempo es adecuado que se ponga esa vacuna? Sí se puede vacunar la persona que ha tenido el virus. Lo importante es que no esté en la fase aguda. Es decir, los primeros 14 días no debería no estar en esos 14 días. Sería en el periodo de convalecencia, es decir, a partir del día 14 en adelante. En ese momento es que se puede aplicar la vacuna, sabiendo que mientras más temprano se la aplique, la defensa del cuerpo, acuérdense que la defensa apenas está comenzando a recuperarse, o sea que la reacción de la vacuna probablemente no sea tan efectiva como cuando ya yo me la aplico a partir del mes después de haberme dado el cuadro del virus. O sea que lo ideal es esperar mínimo un mes para aplicarse, es lo ideal. También pregunta que si las personas alérgicas a algún medicamento o alimento se pueden vacunar. Sí se pueden vacunar. Generalmente uno tiene que estar 20 a media hora después de haberse puesto la vacuna, tiene que permutar en el lugar y allí van a estarlo vigilando. Si la persona es alérgico a algo, lo primero es premedicarlo, es decir, como cualquier vacuna. O sea, se toma acetaminofén, 2 tabletas cada 8 horas antes de ponerse la vacuna, durante el día de la vacuna y al día siguiente después de la vacuna. Igualmente ibuprofeno en esos 3 días, para que la reacción del cuerpo no sea al final tan fuerte y no te tumbe, porque eso va a pasar. O sea, cuando uno se pone la vacuna se va a sentir con fiebre, el brazo no lo va a poder mover, o sea, todas estas cosas. Entonces, esos medicamentos hacen que no tengas tanto malestar. Igualmente, si la persona es alérgica, entonces se le da un antihistamínico para tratar de disminuir la reacción alérgica en sí. Pero uno tiene que estar pendiente de esa persona, vigilándola, sobre todo la primera media hora después de habérsela aplicado, sobre todo, ¿no? Gracias. Nos preguntan también que si comparten en su genoma o su estructura la COVID-19, comparte algo con sus virus predecesores como la gripe aviar, la porcina, la H1N1. Si tienen, pues comparten en su genoma o su estructura esto con el COVID. Bueno, en realidad son como primo hermanos, si lo podemos decir de esa manera. No están obviamente 100%, pero sí tienen cierto grado de semejanza en sí, en este caso, ¿no? También desean saber si la cepa de Brasil encontrada es mucho más contagiosa y letal. Sí, la cepa de Brasil, así como la cepa británica o la sudafricana, la característica ha sido de que se contagia más fácilmente, pero se complica menos. Eso es lo que se ha visto en sí. Entonces, aquí la verdadera pregunta será, si me da esa cepa, que aparentemente tiene más grado de contagio, pero menor grado de complicación, me va a proteger de la otra que es menos contagiosa, pero que me puede complicar mucho más. O sea, todavía no se sabe al respecto, en ese sentido. Pero al menos esto es algo indirectamente provechoso, ¿no? O bueno, o sea, se contagia más, pero aparentemente es menos letal. Bueno, aquí hacen una pregunta, pero yo estoy casi seguro que usted lo había mencionado, que hay de cierto que el virus se aloja primero en la garganta y después por todo el sistema. Recuerdo que usted mencionó como que se alojaba primero en la garganta, ¿verdad? Correcto, se aloja primero en los primeros 2 a 3 días, quedan y permuta en la garganta. O sea que es casualmente allí cuando probablemente me pueda ayudar las bebidas calientes. Probablemente, pero como algo preventivo. O sea, si ya está alojado allí, ya, se regó. Pero antes de que llegue, si yo tomo
bebidas calientes, bueno, puede que le hace un poquito más difícil al virus de llegar, pero el permuta llega. Bueno, casualmente ahora que menciona lo de las bebidas calientes, entonces, ¿qué de cierto hay que, por ejemplo, recomiendan mucho que todos los días uno haga gárgaras de agua tibia con sal? Bueno, las gárgaras de agua tibia con sal disminuye la inflamación de la garganta, la va a disminuir. Entonces, el asunto es disminuir lo que es el malestar o la sintomatología que igualmente te va a dar el COVID. O sea, el COVID te da dolor de garganta, te da dolor para tragar, etcétera, etcétera. O sea, es más que todo eso. Pero no te va a evitar que te contagies. O sea, Eso ni es lo tomar, por ejemplo, un té caliente de limón y nada de estas cosas va a evitar que te contagies. Simplemente como que que no te duela tanto la garganta. es para que no me moleste tanto. Es más que todo eso. Porque imagínense si fuese así, el virus se muere con el calor, ¿no? Eso se sabe Sí, ya. sí, Siempre y cuando esté fuera del cuerpo. Pero si fuera así, un tratamiento ideal serían los saunas. Yo me meto en el sauna y el virus ya, o sea, no, en realidad no. Una vez el virus entra al cuerpo, ya. El virus subsiste. claro, correcto. Doctor, otra pregunta, por ejemplo, bueno, voy a aprovechar yo, aunque soy el moderador, me interesa saber, aprovechar que lo tengo aquí. Yo, porque obviamente yo estoy haciendo mucho teletrabajo, pero dentro de un par de días posiblemente tenga que comenzar a hacer ya trabajo con personas ya, o sea, presencialmente y con unas ciertas cantidades de grupos de personas, y ya obviamente voy a estar mucho más expuesto que ahora mismo. Eh, Dentro de las cosas que usted mencionó, que vi que mencionó el tema de las vitaminas, de la ivermectina y todo, por ejemplo, para una persona como yo, ¿usted qué recomendaciones, María, como que dice para que vaya subiendo mucho más mi sistema inmunológico, como para tener las defensas más altas antes de comenzar esa etapa en que voy a comenzar a trabajar casi todos los días con personas presencialmente? Sí, bueno, cosas para aumentar las defensas. La vitamina C, 1 gramo todos los días. La vitamina D, 5.000 unidades todos los días, que recordemos que la vitamina D también sale del sol, ¿no? O sea, es una forma de adquirirlo. Lo que es el zinc, 50 miligramos cada día como tal, o sea, esas son las vitaminas, Ujú, que también lo podemos encontrar en alimentos, etcétera, etcétera. claro, Pero no es lo único. Yo también tengo que dormir correcto. entre 4 a 7 horas. Y en la noche, porque en la Ujú, noche es que casualmente el sistema de defensa está activándose. Pero también yo tengo que saber manejar el estrés, porque mucho estrés, muchas cosas o cabos sueltos, eso me eleva el cortisol, que es la hormona del estrés. Y el cortisol me baja las defensas. Y otra cosa que tengo que manejar son las emociones, porque las emociones negativas a la sí, larga me aumenta el cortisol y me aumenta la pone entre otras cosas. Entonces, si yo estoy por ahí manoseando y con todo el mundo y estoy bravo, etcétera, etcétera, eso me va a bajar las defensas en sí. O sea que la actividad física también te incrementa la defensa, pero una actividad física, hacer ejercicio 15 minutos todos los días, ¿como cuál? Caminar. O sea, el caminar te ayuda a aumentar las defensas. Y si puedes caminar en un lugar donde está el espacio abierto y sobre la naturaleza, eso también te aumenta las defensas porque te incrementa, te baja el cortisol, por un lado, que ya sabemos que es una hormona problemática, y te aumenta la serotonina, las endorfinas, que son hormonas de bienestar, hormonas que te ayudan a contrarrestar otras enfermedades y te fortalecen también el sistema inmune en sí. O sea que no es nada más comer, hay muchas cosas que uno puede hacer para claro. poder aumentar las defensas. Doctor, entonces, por ejemplo, en el caso de las cantidades que usted me estaba diciendo, de las dosis de las vitaminas, de la D, la C, el zinc, los multivitamínicos tienen esto, pero la verdad que lo tienen en una dosis sumamente baja. Entonces, preferible entre tomar un Centrum, que es un multivitamínico, preferible tal vez es dejar el Centrum un momento y mejor dedicarse a tomar estas vitaminas en las dosis que usted está mencionando. Sí, en realidad sí, porque por ejemplo en los hoteles que tenemos multivitaminas, tenemos que darlo hasta 3 veces al día para tratar de llegar más o menos a las dosis, pero no se llegan, ¿no? Porque obviamente como están con muchos complejos vitamínicos, entonces al Sí. final se diluye. Sí que lo ideal sería tratar de buscarlo un poco más específico para tener las dosis adecuadas.
Y la ivermectina, ¿cuál es la dosis que usted sugiere para tomar así también como de prevención y para el sistema inmunológico? Bueno, la ivermectina se da 2 tabletas de 6 miligramos cada semana, por 2 semanas. Una vez yo estuve expuesto a alguien con el virus. O sea, se da de esa manera en sí. Es más, ahorita mismo se sabe que la colchicina, un medicamento que se utiliza mucho en reumatología para la gota, está siendo uno de los estudios más, con todos los de la ley, como les gusta a los médicos, así que tenga todas las cosas o sea, tiene todo. Y es un medicamento que es barato, esto se puede dar sin problemas, como profilaxis, como para evitar, prevenir el COVID también. Si me da COVID lo puedo tomar y me evita complicaciones. El problema de la colchicina es que produce diarrea. Ese es el inconveniente. Entonces uno tiene que estar como quien dice en eso, ¿no? O sea, pros y contras. Entonces, uno puede estar tomando, por ejemplo, ahora mismo entonces, digamos, estas vitaminas como la D, zinc y C, y la ivermectina al mismo tiempo, o no es, si uno no ha estado expuesto al coronavirus, no es necesario tomar la ivermectina, o sí puede hacerlo uno si quiere verdaderamente reforzar mucho su organismo. Sí, bueno, lo que son las vitaminas las puede tomar siempre, en todo momento. La ivermectina, en realidad sí, yo sí preferiría que no se tomase, al menos que hubiese estado expuesto a, porque la ivermectina es un antiparasitario y tiene dosis tóxicas, porque obviamente la toxicidad es lo que mata al parásito. El parásito como las pulgas, como el piojo y la sarna, ¿no? Como tal, o sea, eso. Entonces, como son dosis tóxicas, el cuerpo también se afecta por esas dosis. Y una de las dosis, y una de las reacciones más preocupantes es una reacción a nivel de la piel que comienzan a hacerse como úlceras, entre otras cosas. Entonces uno no sabe quién puede y quién no puede tener esa reacción como tal. Así que es preferible mejor dejarlo si uno ha estado expuesto, ¿no? Más que todo. Entonces, ideal entonces, en resumen, o sea, las vitaminas es lo mejor que una persona puede estar tomando ahora mismo en las dosis que usted sugirió diariamente y que va a ser Exactamente, bueno para su organismo y para subir su sistema inmunológico. correcto, las vitaminas. Yo tengo una consulta, profesor. Ujú. Sí, doctor. Bueno, ya usted ha explicado muy bien qué es lo que debemos tomar para subir el sistema inmune, pero yo he escuchado, por ejemplo, algunas personas que han tenido el virus y cuando converso con ellas porque tienen el virus me dicen, bueno, no, yo sé que me va a dar leve porque yo he estado bombardeándome con hidroxicloroquina e ivermectina por varios días. Eso no es correcto, ¿es verdad? No es correcto. Eh, No está bien. Exacto, no es correcto, porque la hidroxicloroquina es un medicamento que ya dijimos que tiene efectos adversos, sobre todo con el corazón, como tal. Si se combina junto con la citromicina, que es un antibiótico, y no se le debe dar a todo el mundo. O sea, si yo tomo hidroxicloroquina y yo no tengo ningún factor de riesgo, mi cuerpo no va a tener el beneficio de ese en comparación a alguien que sí tiene factores de riesgo. O sea, porque la idea es disminuir esa reacción del cuerpo como tal, ¿no? Así que no les va a funcionar. Aparte de que, gracias a Dios, la mayoría de las personas evolucionan leves. La mayoría. Entonces, tomando o no tomando el medicamento, a la larga van a evolucionar sin ningún tipo de complicación. Aquellas personas que se pueden complicar, que son los que evolucionan a moderados, son los que tienen los factores de riesgo. Y son a esas las que obviamente uno tiene que estar mucho más pendientes y darle el medicamento y el manejo como tal, ¿no? En sí. Sería de esa manera. Gracias. Perfecto. Bueno, doctor, a ver, ya no tenemos más preguntas, así que bueno, gracias a todos los espectadores que han estado aquí presentes con nosotros.
Gracias a usted, doctor Rodríguez, por toda su contribución y mantenernos informados en torno a este tema que la verdad que nos compete a todos y que nos preocupa siempre mucho. Así que en nombre del Comité de Salud de la Universidad Católica Santa María la Antigua, que preside nuestro vicerrector académico, el profesor Jorge Kahn, en nombre también de los otros integrantes, la ingeniera Zoraida Bravo, la licenciada Denia González, el doctor Augusto Fábrega, el profesor Vicente Rodríguez y la estudiante Ana Victoria Eneje, que también forma parte del comité. Le queremos agradecer a usted su presencia y que haya pues aceptado esta invitación para brindarnos pues todos sus conocimientos e informaciones de último momento relacionados con este tema, para que todos tomemos el cuidado necesario y poder cumplir pues de la manera más acertada con esos cuidados, y que usted nos ha despejado muchas dudas, porque la verdad que sí, entre tanta información diaria que se recibe, medios de comunicación, las redes sociales, la fake news, a veces uno no sabe ya en qué creer, y nada mejor que tener casualmente a un especialista como usted aquí que nos puede informar acertadamente de lo que debemos hacer. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a los espectadores que han estado con nosotros. Así que muchísimas gracias, doctor, y que Dios me lo bendiga y que le dé sobre todo mucha salud en estos momentos. Muchas gracias. Cuídense también ustedes.